En 3 minutos comenzamos, dice. Gaby, ¿estás ahí? ¿Sí? Ya, ya, es que no sé por qué me salió, me sacó. ¿Ya, sí me ves? Estuvo terrible. Sí, ya, Hoy bueno, sí, la sí. que ya no veo es a la doctora, ahora pues la que se fue la doctora. Aquí estoy, yo los escucho bien. Ah, pero sí, pero el video, su video se fue, cheque a ver si por ahí tiene una camarita, porque la camarita yo la tengo aquí que está Ahí cancelada. está, ahí Ya, estoy. ya está así. Entonces estamos bien, George. Perfecto. Pues bueno, lo que sucede es que no te veo a ti. ¿A mí no O me sea, ves? no veo todavía, no veo a ninguna, a ninguna de las dos las veo. Estoy viendo a la Yo sí veo doctora. a Gaby, sí, Ujú, yo sí te también. veo. Pero a mí acá no me llega imagen de video de ninguna de ustedes. Em, ¿Qué hacemos? O sea, sí, nada Si más me quieres, veo a mí, pero a ustedes no las veo. acabamos de verte ahorita. Sí, Sí, porque lo abrí pero el problema es que yo a ustedes no los veo. No sé por Pues qué razón conéctate no otra. los veo. Quizás si te A conectas ver, otra vez. o sea, le desconecto y vuelvo a conectar, ¿de acuerdo? Ahorita les llega, o sea, ¿nosotras nos salimos o no? em, sí, ya te veo. ¿Ya? ¿Estamos bien entonces? A ver, nada más deja A ver mí, si veo a la doctora. A la doctora yo la estoy Sí, viendo ya, ok. perfectamente. ¿Sí? Vale. Sí, muy bien. Ok, entonces Listo. espérenme tantito. Ujú, ¿correcto? Ok, entonces dejen conectar a Facebook Live, que Ya voy a entrar, Pep. Los pruebo. Ahí estás en la página. ¿No podrás poner aquí una mesita y ponerla aquí? No, no muevas eso, chatito, por favor. No, 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 no vaya a desconectarse el módem.
Ok, ya vamos a empezar. ¿Correcto? Ya te aviso, Gary. Sí, muchas gracias, Jorge. Adelante, Gaby. ¿Qué tal, amigas, amigos de Plenilunia? Les damos la más cordial bienvenida a este espacio Plenilunia junto a ti. Y bueno, hoy es un día especial porque estamos prácticamente iniciando estas transmisiones también por Facebook Live a través de estas plataformas digitales que nos permiten estar cerca de ustedes. Hoy estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México para todas y todos ustedes. Mientras se van conectando a nuestro Facebook Live, vamos a comentar que hoy tenemos un tema totalmente salud mujer y se trata de la salud vaginal, cuidados para una óptima salud vaginal. Y pienso que quizás a lo mejor en este momento piensas en alguna amiga, en tu hermana, en tus hermanas, en las tías, o incluso si tú tienes hijas adolescentes, creo que es un buen momento para que las llames y les avises que se conecten a Plenilunia porque vamos a abordar un tema muy interesante, un tema que la verdad tenemos que tener a la mano porque es muy importante para nuestra salud integral. Es por ello que hoy tenemos a una invitada de lujo. Realmente yo estoy muy contenta de la invitada a la que vamos a tener hoy. Es una especialista de primer nivel. Les cuento que se las presento. Ella es la doctora Erika Torres. Les digo, la doctora Erika Torres, ella es ginecóloga, especialista en urología ginecológica. Ella es experta, además, en piso pélvico de la mujer y es certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. También a los amigos médicos que desde aquí les enviamos un caluroso saludo. Espero que también nos estén viendo. Y bueno, Erika, muchas gracias por estar con nosotros. Te damos la bienvenida a este espacio de Plenilunia. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ojalá que muchas mujeres se conecten de todas las etapas de la vida, porque justamente como lo comentaste en la introducción, es un tema que nos acompaña toda la vida, durante toda la vida de la mujer, independientemente si eres adolescente, estás en etapa reproductiva o estás llegando hacia la etapa del climaterio, la salud vaginal es un tema de todos los días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Erika, por supuesto. Y antes de entrar en materia, nada más les recordamos que con todo gusto la doctora Erika va a contestar sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas y abajo en los comentarios pueden escribir sus saludos, sus preguntas. Ella está con la mejor disposición, la mejor disponibilidad de contestar a sus dudas. Vamos a tratar de contestar todas las más posibles si es que también ustedes nos escriben. Y pues bueno, vamos a empezar con este tema. Y yo te pregunto, Erika, para entrar como una especie de introducción. De acuerdo con tu experiencia clínica, tú atiendes en tu consultorio a muchas mujeres, me imagino que también de muchas edades. ¿Cómo ves a las mujeres actualmente? ¿Están al pendiente de su salud vaginal? O todavía hay como ese temor que a veces se tiene de pues acudir a un especialista para revisar nuestra zona íntima? Es una pregunta interesante, Gaby, porque desafortunadamente, aún en la consulta médica, la primera causa de visita es una enfermedad o un síntoma. Yo me siento mal de algo y voy con el doctor, sea el ginecólogo o sea cualquier otro médico. No tenemos todavía, no hablo en general, pero nos hace falta hacer más medicina de prevención. Y en este tema de medicina de prevención en la salud de la mujer, pues tenemos ahí un área de oportunidad muy grande para educación sobre salud vaginal, que es el tema que hoy estamos tratando aquí. En la consulta principalmente las causas de visita son enfermedades, son
tengo un sangrado anormal, tengo un flujo anormal, tengo comezón, tengo irritación. Habitualmente la causa de la visita es por ya una alteración en esta normalidad que estamos acostumbrados a tener y que no, en muchas ocasiones, no procuramos estar al pendiente de estos cambios en el día a día. Muy bien, pues muy interesante. Fíjate, un reto que todavía tenemos justamente todos los que nos dedicamos, tanto los médicos como los medios de comunicación, que abordamos el tema de salud de la mujer. Pues yo te pregunto, para continuar con la entrevista, cuando hablamos de salud vaginal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Quizás haya alguna confusión y solo nos estamos refiriendo a la vagina, la vulva, a la zona íntima o a los genitales. Cuéntanos o explícanos con más detalle este concepto de salud vaginal, por favor. Sí, es importante hacer la diferencia, Gaby, porque cuando nosotros decimos vagina, a veces nos confundimos con la parte externa de los genitales. Y me gustaría hacer un poco la diferencia. Cuando nosotros hablamos de el área genital o la zona genital de esta famosa zona B, nos referimos a la parte externa, es decir, a lo que yo puedo ver cuando me reviso sin ningún instrumental. Lo que yo veo son mis genitales externos, que son estos órganos que tienen una influencia hormonal y que nos diferencian en ciertas etapas de la vida entre niños y niñas, más adelante, pues hombres femenino, masculino. Cuando yo hablo de la zona íntima, nos referimos a la región que está comprendida por la vulva, que es esta parte externa de los genitales, y los genitales internos están comprendidos por la vagina, el útero y los ovarios. Son estos que yo no puedo ver. Esos tengo que ir con el médico, con el ginecólogo, para que los podamos revisar de manera interna. La vagina es un órgano interno. Es un órgano maravilloso que ahorita platicaremos un poco más sobre él, pero es un órgano interno. Lo que yo puedo ver de manera externa es la vulva y en efecto es mi área genital o mi zona Ujú, D que se llama también, ¿no? ujú. También zona íntima, ¿no? También la conocemos Zona como íntima. zona íntima o la zona de los genitales, pero son como todos estos términos, es correcto usarlos, Erika. Cuando nos referimos a la parte externa, pues sí, estamos hablando de mi zona íntima. Ojo, cuando yo digo vagina, recordar siempre que ese es un órgano interno. Lo que yo veo cuando me veo en el espejo o cuando me baño o cuando me aseo, etcétera, es la parte externa de mis genitales. Son mis genitales externos y lo que veo es la vulva. Veo mis labios mayores, veo los labios menores, ¿no? Veo el clítoris, pero Mm, no veo la vagina. La vagina puedo ver la entrada, que es como la V que se marca hacia abajo. Puedo ver la entrada de la vagina, pero la vagina como órgano es un órgano interno. excelente, muy bien. Eh, ¿Cuál sería la diferencia de la vagina cuando, desde que nacemos hasta que crecemos? ¿Cambia con la edad? A lo mejor cuando estamos niñas, cuando ya somos adolescentes, ya tuvimos algún bebé, algún embarazo, y en la madurez, ¿va cambiando la vagina conforme crecemos o siempre está igual? Va cambiando con nosotras y conforme nosotras vamos cumpliendo años, también nuestros genitales y nuestros órganos sexuales van teniendo ciertos cambios, los órganos sexuales femeninos. La vagina no es la excepción y empezamos, por ejemplo, desde la etapa de la niñez. Cuando somos pequeñas, la autoexploración pues empieza a despertar, ¿sí? Y empezamos a ver los físicos en las niñas adolescentes, en donde podemos identificar de manera indirecta que la vagina se encuentra saludable para ese momento de la vida. ¿A qué me refiero? Cuando yo soy una niña pequeña, uno de los cambios que se generan o que se presentan en cuanto a mi desarrollo hormonal son la presencia de la menstruación, la aparición de vello púbico, el crecimiento de las mamas, etcétera. Cuando aparece la menstruación, uno de los datos indirectos de que mi vagina está permeable, es decir, que yo no tengo alteraciones en
forma o no en la forma de mi vagina, es que yo presente la menstruación. Hay mujeres que tienen ya desde esos momentos de la vida alteraciones en donde no presentan la menstruación en el momento en el que debe llegar. Y entonces al presentarse este retraso, pues a los ginecólogos, en esas etapas, la realidad es que a los pediatras y después ellos las refieren con nosotros, pero lo que sucede es que las niñas no presentan la menstruación. Una de las causas que siempre tenemos que verificar es que la vagina esté permeable. La vagina es un tubo elástico que está formado de material fibroso, muscular, colágeno, elastina, nervios, vasos, etcétera. Este tubo tiene que estar permeable para que cuando yo inicie la menstruación pueda salir de mi cuerpo. Hay alteraciones que puedo presentar en esa etapa de la vida cuando inicio la menstruación. La vagina va cambiando conforme yo voy llegando a mi etapa de edad reproductiva, porque se está preparando para llegar a un momento en el que actualmente, por supuesto, yo puedo decidir o no ser madre, pero la vagina va teniendo estos cambios fisiológicos, digamos, cambios normales para el momento de la vida de la etapa reproductiva de la mujer. ¿Qué cambios tiene? La vagina se vuelve más elástica, entonces incrementa la cantidad de músculo que tiene en sus paredes o en su espesor. Tiene una mayor producción de moco porque la vagina es un órgano blanco de mis hormonas femeninas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo una secreción de hormonas, estas llegan y ejercen su efecto sobre ciertos órganos. Uno de los órganos son las mamas, es el útero, pero también es la vagina. Entonces, cuando yo ya tengo una producción esperada o normal en cierto momento de mi vida, por ejemplo, cuando yo estoy en mis 20 o 30, los receptores de estas hormonas en la vagina generan estos cambios que son adecuados para el momento en el que yo me encuentro de acuerdo a mi edad reproductiva. Cuando vamos ganando más años y nos vamos acercando a la etapa de la menopausia, en este periodo de la perimenopausia, la vagina también empieza a tener ciertos cambios. Comentaba hace un momentito ¿Qué que, qué edad estamos hablando de la perimenopausia, doctor? ¿De qué 50 edad? más menos 3 años. 50. 50 Ok. más menos 3. Entonces, cuando yo me empiezo a acercar a esa etapa, la vagina también empieza a tener ciertos cambios, porque decía que tiene influencia directa de mis hormonas. Entonces, cuando yo me empiezo a acercar a ese momento de la vida de la mujer, hay una depresión en la producción de hormonas sexuales femeninas. Y entonces, esta disminución de hormonas circulantes, pues tiene un efecto en la piel, en el cabello, en las uñas, en muchos lugares, también en la vagina. ¿Y qué sucede? Cuando yo estoy en ese momento de la vida es una causa muy frecuente de consulta para mí como uroginecóloga, en donde de repente dicen, oye Erika, es que tengo infecciones vaginales súper frecuentes porque tengo mucha comezón. ¿Qué es lo que sucede? Que esos cambios que yo tuve en mi etapa reproductiva, en mis 20, 30, que se mantienen en cierto número de años durante los 40 también, se va modificando y tengo menos producción de moco, por ejemplo. Tengo menos elasticidad de la que tenía unos años antes. Y eso clínicamente se ve manifestado en que yo cuando llego a ese periodo de la vida, puedo sentir que la vagina está más reseca, no necesariamente durante el coito, durante la actividad sexual, sino Ujú. durante el transcurso del día. Yo puedo sentir comezón porque siento muy seca la parte externa de la vulva, de los genitales externos. Y esto es por los Ujú. cambios hormonales que tiene. Entonces, sí, la vagina es un órgano que es dinámico, no siempre se mantiene igual, se modifica incluso su tamaño, porque la vagina de una mujer adolescente no es el mismo que el de una mujer que está en etapa reproductiva, en sus 20, 30. ¿No? Aproximadamente el tamaño de la vagina es de 10 centímetros, pero depende de la constitución física de cada mujer. Hay mujeres que son muy pequeñitas, que me refiero a la constitución física en cuanto al tamaño y el peso, que van a tener vaginas que van a ser vaginas más cortas. Hay mujeres que tienen una talla
más grande o más alta en estatura, que pueden tener vaginas que sean también más largas. Cuando llegamos al momento de la perimenopausia, debido a los cambios que existen en la composición del tejido, este tejido se hace menos elástico. No es que se haga chiquito, es que pierde Ajá. elasticidad y pierde ciertas características como colágeno, hidratación, etcétera. Entonces, eso hace que las pacientes vengan a mi consultorio porque, por ejemplo, tienen dolor durante la actividad sexual. Pero si la vagina es un órgano que cambia durante toda nuestra vida y se va adecuando para el momento de nuestra vida. Excelente. Para la parte del pH, este término del pH sería interesante que nos los pudieras explicar, Erika, porque sabemos que este concepto o este término tiene que ver con justamente la posibilidad de prevenir eh, infecciones y Sí, también tiene mucho que ver también con la salud vaginal. Cuéntanos de qué se trata el pH. el pH es un término que escuchamos en todas partes y que se ha vuelto también un término pues importante en cuanto a mercadotecnia de ciertos productos. Es importante que yo sepa qué significa. Y lo que significa es potencial de hidrógeno o potencial de hidrogeniones. El pH es una medida que se utiliza no solamente en medicina, se utiliza de manera universal para soluciones en donde nosotros queremos identificar si una solución es ácida o una solución es alcalina. La vagina tiene un rango. En medicina difícilmente vamos a encontrar números totalitarios, ¿no? Habitualmente manejamos rangos de normalidad. Y el pH de la vagina es un pH que de manera normal o de manera saludable debe mantenerse ácido, porque justamente como tú nos decías hace un momento, contribuye al mantenimiento de la salud vaginal. ¿De qué manera? Seguramente también han escuchado que existe este término de la flora habitual de la vagina o de los microorganismos que viven en la vagina o de que existen los famosos lactobacilos, ¿no? Así es. Es importante saber qué le da el pH a mi vagina. La vagina es un órgano tubular que conecta la parte externa de mi cuerpo con la parte interna de mi cuerpo. La parte externa está hacia los genitales externos, que es la vulva, y este sirve de conducto porque termina en el cuello del útero. El útero, a su vez, se conecta con las trompas de falopio y las trompas de falopio tienen una apertura hacia la cavidad pélvica. Entonces, si yo lo veo en un cuadro grande de conceptos, lo que debo de pensar es que mi vagina es ese órgano que me ayuda a mantener los microorganismos del exterior alejados de la posibilidad de entrar a mis genitales internos. Entonces, de ahí viene la importancia del pH y de mantener esa acidez. En la vagina tenemos varios microorganismos que viven habitualmente ahí y que viven en sana convivencia sin generarnos una enfermedad. Los principales son los lactobacilos. Y estos lactobacilos lo que hacen es que mantienen una producción de hidrogeniones que le dan la acidez a la vagina. Hay diversas teorías de qué otra manera funciona los lactobacilos de la vagina y lo que hacen es la producción de estos hidrogeniones y se pegan, se adhieren al epitelio, o sea, la capa de la vagina, para ocupar un lugar que pudiera ser ocupado por otro microorganismo patógeno o infeccioso. Patógeno. Y Ok, entonces, de esa correcto. manera, nos ayudan a prevenir infecciones. ¿Mm? El pH vaginal está dado por los microorganismos que viven en mi vagina y que se debe de mantener en la mayoría de los casos en un pH ácido. Hay momentos de la vida de la mujer, como los que comentamos hace un momento, en donde el pH también se modifica. En las niñas, el pH habitualmente es cercano a los 7,
cuando estamos en edad Ujú. reproductiva, es cercano a los 4.5, es ácido. Y después, cuando llegamos a la etapa de la perimenopausia, el pH vuelve a tener un cambio o una modificación y deja su estado de acidez y se vuelve más alcalino, se va a un pH más o menos de 7 en rangos. Entonces, ¿qué nos traduce esto? Que el pH vaginal también tiene una influencia por mi estatus hormonal. Entonces, cuando yo tengo alteraciones hormonales, mi pH vaginal puede modificarse. Si yo estoy tomando medicamentos que alteran mis hormonas sexuales femeninas, el pH vaginal puede modificarse. Dependiendo del estado, el momento de la vida de la mujer, el pH también puede modificarse. Durante la menstruación, el pH de la vagina también puede cambiar y pierde un poco de acidez. Y es por eso que hay mujeres que perciben síntomas, por ejemplo, de cándida, de hongos, que podemos platicar sobre eso en un momento, presentan un sobrecrecimiento de este tipo de hongos en la vagina y tienen Sí. habitualmente síntomas de comezón, por ejemplo, después de la menstruación. El pH no es el mismo todo el tiempo, puede modificarse durante el ciclo menstrual incluso, pero cuando consideramos normal o saludable, siempre debemos de pensar en un pH ácido. Muy bien, doctora. Pues muy interesante todo lo que nos estás comentando, Erika. Y ahí vamos a un tema en verdad muy, muy, muy interesante porque creo que es uno de los que es más dudas y inquietudes usa. Por ejemplo, la higiene de la vagina. Yo en Sí. este tema que me parece que podemos hablar muchas horas acerca de la higiene de la vagina, pero para hacerlo un poco más puntual, doctora, eh, te pregunto algunos puntos muy específicos. ¿El lavado de la vagina es solo con jabón y agua? ¿Es solo con jabón neutro? ¿O simplemente solo con agua? También si nos puedes aclarar la parte de los champús íntimos, que hay muchas marcas que podemos ver en el supermercado que te Sí. dicen esto es mejor para ti que este, etcétera. Entonces, este tipo el punto, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, quiero ahondar un poquito más en cómo se mantiene el adecuado funcionamiento de la vagina. Ya veníamos hablando un poco Correcto. sobre el pH y decíamos que Sí. la vagina es un órgano interno. La vagina no se lava con mis manitas. La vagina tiene un sistema de recambio celular solo. Ella misma hace su propio lavado o su propio aseo. Al ser un órgano interno, yo no debo introducir ningún tipo de material, objeto, solución, etcétera, porque voy a modificar el pH vaginal. Lo que hacemos cuando nosotros nos bañamos o nos aseamos es lavar el exceso de esas secreciones que existen y que se alojan, por ejemplo, en los genitales externos, que es la vulva, en la comisura de los labios mayores y en los labios menores, hacer un aseo adecuado de la zona del capuchón del clítoris, pero el aseo que yo hago es un aseo externo. La salud de la vagina se mantiene principalmente por tres cosas. Uno es por el epitelio que esté funcionando adecuadamente, o sea, eso quiere decir la capa que recubre la vagina. El segundo es la flora habitual de la vagina, que le decimos también microbioma, porque son Ujú. muchos microorganismos o varios microorganismos que viven ahí y que tienen un ecosistema vaginal y que nos ayudan a mantener ese pH. Y el tercero es la adecuada interacción entre el epitelio y este microbioma o esta flora habitual que yo tengo en la vagina. Cuando yo modifico alguno de ellos, indistintamente voy a tener un mal desenlace y eso se va a ver clínicamente en que yo tenga síntomas de una infección vaginal. Y voy a poner un ejemplo. Yo tengo síntomas, por ejemplo, de descarga vaginal, tengo un poco de comezón y entonces leí que puedo hacer una ducha vaginal con vinagre, vamos a decir. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a modificar el pH de la vagina más de lo que ya lo tengo modificado por la infección que estoy presentando.
Puedo generar irritaciones químicas en el epitelio, porque la vagina es un órgano interno, yo no debería estarlo manipulando, no debería estar llevando sustancias químicas al interior de la vagina. Y si yo utilizo, por ejemplo, un dispositivo de aplicación en el que se coloque o se aplique a través de presión, lo que puedo hacer incluso es llevar ese líquido que yo estoy arrastrando con las mismas bacterias que viven en mi vagina, yo las Ujú. estoy arrastrando hacia el canal cervical y puedo incrementarme el riesgo de tener una enfermedad que se llama enfermedad pélvica inflamatoria, Pélvica. que Sí, la quiere hemos decir, escuchado, doctor. ujú, que quiere decir que las bacterias que no deberían estar ahí llegan e infectan los órganos genitales internos, el útero, y que pueden salir incluso hasta la pelvis. Entonces, no se Ujú. recomienda el uso de duchas vaginales porque alteramos estos principios de mantenimiento de salud de la vagina. La vagina tiene una producción de moco o un paso de moco que viene principalmente producido por las células del cuello del útero, por el cérvix, ese lugar en donde nos toman el Papá Nicolau y nos hacen la colposcopía. Este moco tiene un efecto mecánico de arrastre y también de mantenimiento del pH. Entonces, la vagina tiene su propio mecanismo de limpieza interna. En cuanto a los Correcto. genitales externos, sí se recomienda que el lavado sea con jabón neutro, que no utilicemos de preferencia sustancias que tengan alto contenido de perfumes o que tengan otras sustancias que quitan bacterias. Porque decíamos que el pH de la vagina se mantiene por la sana convivencia entre mis bacterias y mi epitelio. Entonces, si yo a eso le sumo un agente antibacterial, por ejemplo, estoy modificando ese microambiente que tengo en mis genitales externos. Puedo generar irritaciones y algo muy frecuente, por ejemplo, es en las mujeres que están en la etapa de la perimenopausia, les comentaba que tanto la vagina como los genitales externos tienen influencia hormonal. Cuando hay disminución de los estrógenos principalmente, mis genitales yo los percibo como más adelgazados y me dan comezón, a veces irritación. Son más frágiles. Entonces, si yo tengo una vulva que es una vulva con hipersensibilidad o tiene atrofia, puedo ser beneficiada del uso de ciertos shampoos íntimos con características adecuadas para que no irriten mi zona genital. Digo, es importante también aclarar que existen productos para diferentes alteraciones y hay ocasiones en donde nosotros como ginecólogos incluso los recetamos. En pieles, por Ujú. ejemplo, que son atópicas, ¿no? Tengo dermatitis atópica y no puedo utilizar cualquier tipo de shampoo genital porque me da alergia, ¿ok? Entonces tenemos la ventaja de que existen formulaciones ya generadas de productos de higiene femenina que te dan el beneficio de que te ayudan a hacer una limpieza o un aseo adecuado sin irritarte y sin modificar el pH, ¿no? Hay ocasiones incluso en que yo he tenido pacientes que me dicen que hacen duchas vaginales con las cosas que te puedas imaginar, ¿no? Decía vinagre, pero también con cloro, Sí. el uso de sales de potasio, entonces no hay que utilizar nada dentro de la vagina. Muy bien, doctora. Esto nos queda muy claro. Y antes de pasar justamente al tema un poco más preciso acerca de las duchas vaginales, ¿son buenas o no tan buenas? Les recordamos, amigas, que pueden hacer también sus preguntas en los comentarios de Facebook, porque la doctora Erika Torres nos ayudará amablemente a contestar sus dudas y sus inquietudes en el programa. Así que esperamos sus respuestas. Y doctora, entonces, si gusta nada más puntualizar en la parte de duchas vaginales, ¿qué tan buenas o qué tan no buenas son? En general no son recomendadas. En general no son recomendadas porque modifican el pH vaginal. Pueden llevar microorganismos de la vagina hacia dentro del útero y eso es contraproducente.
Existieron en algún momento ciertos óvulos que se utilizaban para algunas patologías cervicales en donde se quedaba mucho medicamento dentro de la vagina y al final del tratamiento para quitar y limpiar todo ese medicamento acumulado se utilizaba un medicamento en forma de ducha vaginal. Sin embargo, es un tratamiento médico. No es algo que se deba de hacer de manera frecuente porque existen mujeres que lo realizan de manera habitual para mantener la limpieza de la vagina. Tenemos que entender que la vagina pues tiene y los genitales externos tienen un olor sui generis, al igual que el sudor, por ejemplo, corporal, ¿no? Entonces Sí. tiene una función y se debe a la producción de las secreciones propias de esa zona. Entonces es imposible que nosotros busquemos que nuestra zona íntima tenga un olor que no es su olor natural. Hay olores que sí son anormales, por supuesto, y que te deben llevar a una consulta ginecológica. Sin embargo, existen incluso el uso de desodorantes para la zona genital. Completamente desaconsejable el uso de este tipo de productos. No te dan un beneficio más allá de lo estético para el momento en el que tú lo estás decidiendo utilizar. Puedes generarte un daño en la salud vaginal. No son recomendables las duchas vaginales de ningún tipo. Te comento, existen un montón de soluciones que se pueden generar caseras o ya comercializadas por alguna marca, pero no se recomienda el uso bajo ninguna circunstancia, ya que estoy corriendo el riesgo de llevar bacterias a un lugar que debe estar estéril, que es nuestra cavidad pélvica, el útero y mis trompas. Entonces, no se recomienda bajo ninguna circunstancia el uso de duchas vaginales. Hay incluso mujeres que utilizaban antes con mucha más frecuencia las duchas vaginales como método de planificación familiar, ¿no? Porque se creía que al hacer un lavado del líquido, del semen que se había dejado en la vagina o que se había alojado en la vagina, pues con eso disminuías el riesgo de quedar embarazada. Entonces, el mecanismo de acción que tienen las duchas vaginales no justifican su uso. Es algo que no está recomendado médicamente actualmente. Muy bien, doctora. En la parte de la menstruación, cuéntenos las toallas higiénicas, bueno, las toallas sanitarias, los tampones también. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener durante la menstruación? Actualmente tenemos productos sanitarios o productos higiénicos para este momento de la vida de la mujer en una cantidad y es un abanico de posibilidades muy amplio. ¿Qué es lo importante? Bueno, uno, que tú te sientas cómoda con el método que estás decidiendo utilizar o con el apósito que estás decidiendo utilizar y que hagas el recambio en el momento adecuado. Recordemos que la vagina es un órgano o es un tubo que tiene bacterias en su interior. Si yo dejo, voy a poner el ejemplo de un tampón, pero también me ha pasado quitar copas menstruales olvidadas. Entonces, Menstruales. Qué es barbaridad. importante que yo me acuerde que los apósitos tienen una vida recomendada por el fabricante. Y el recambio lo debo de hacer, por supuesto, dependiendo del flujo menstrual que yo tenga, pero no se recomienda que los tampones los deje más, no se recomienda que se dejen más de 8 horas. Idealmente el recambio se debe hacer entre las 4 y 6 horas. ¿De qué va a depender? Del volumen de sangrado que yo tenga. Porque si yo trato de retirar un tampón con un volumen de sangrado muy escaso, al ser algodón compacto, absorbe toda la humedad de la vagina. Y si yo lo tracciono, si yo lo jalo para tratar de extraerlo antes de que esté humedecido con el flujo menstrual, me puedo lastimar. Entonces, al generarme dolor, mis músculos del piso pélvico se aprietan y menos me lo puedo retirar. Entonces, va a depender el uso del método que yo quiera utilizar,
va a depender del volumen de sangrado que yo tenga. Las toallas sanitarias también depende del volumen de sangrado con el cual estén ya utilizadas. Y las copas menstruales en general no se recomienda que se dejen más de 12 horas 12 en horas. uso. ¿Cómo sé cada cuánto me lo tengo que cambiar yo? Bueno, va a depender de la evaluación de mi flujo menstrual. Lo normal es que sangremos entre 30 a 50 mililitros de volumen de sangre por ciclo al mes. Una copa menstrual, dependiendo del tamaño, por ejemplo, hay copas que son pequeñitas que les caben 18 mililitros, pero hay algunas que les caben hasta 30 mililitros. ¿De qué va a depender? De mi autoconocimiento. Siempre les recomiendo que la primera vez, por ejemplo, que utilices tampones, si te gusta usar tampones, lo hagas en un día en casa en donde puedas verificar cada cuánto te tienes que hacer el cambio. Si vas a hacer la migración hacia la copa menstrual, entonces hacerlo en un fin de semana o en un tiempo en el que tú puedas estar en casa tranquila para que no tengas accidentes y que te sientas muy cómoda al momento de hacer el recambio o el retiro de este mismo. Hubo algunos casos en el pasado en donde se asociaba, por ejemplo, el uso de tampones y también de la copa menstrual con el síndrome del choque tóxico, ¿no? Que era esta respuesta sistémica a una infección por bacterias que llegan al torrente sanguíneo Sí. Por material contaminado. Son casos esporádicos y por eso yo debo tener un recambio adecuado de estos productos de higiene femenina en el momento que los recomienda el fabricante, ¿no? Pasa igual con las toallas sanitarias. ¿Qué tipo de toalla sanitaria es la ideal? La que te acomoda mejor a ti, porque hay muchas marcas. Hay marcas que tienen la esencia de tal cosa, el aceite de el tal. Lo ideal es que tengan una recubierta o que estén recubiertas de algodón para que permitan la ventilación de la vulva, porque dado que está en continuo contacto con mi zona genital o con mi área genital, mi zona íntima, aumenta el calor y la humedad local. Y entonces, si yo estoy utilizando la toalla sanitaria durante periodos muy prolongados de tiempo y la mantengo continuamente empapada o mojada, entonces la zona, el área genital, la piel de mis genitales externos puede macerarse, como cuando se te hacen las manos de viejito porque las metiste en agua mucho tiempo, Sí. ¿no? Entonces se puede dañar la piel y eso sí puede generar riesgo de que esa piel se sobreinfecte. Entonces, lo más adecuado es que realice dependiendo del producto que sea el de mi elección, con el que yo me sienta más cómoda de manera física o por convicción, por ejemplo, ahora con las copas menstruales, por disminuir el uso de productos que pues no son reciclables, pero debo sentirme cómoda y debo saber cada cuánto lo tengo que cambiar. No se me tiene que olvidar quitármela, porque de pronto pasa, ¿no? Cuando tú lo colocas de manera correcta, tanto un tampón como una copa menstrual, pues no te acuerdas que la tienes ahí porque no se siente cuando está bien colocado. Entonces, solamente tener cuidado con eso. Muy bien, doctora. Pues bueno, a reserva de que continuemos ya con la entrevista, aunque ya estamos agotando el tiempo, pero mire, nos llega una pregunta. Aquí dice, si podría preguntarle, doctora, sobre los lavados para prevenir Ujú. o combatir las infecciones vaginales, por favor. Sí, pues justamente lo comentábamos hace un momentito, no se recomiendan de manera general. La vagina tiene un mecanismo de limpieza propio por la producción de moco, por el mantenimiento del pH que tiene. Si yo tengo una infección, tengo que identificar qué es lo que está alterando mi ecosistema vaginal para saber entonces cuál es el tratamiento adecuado. ¿Qué causas pueden modificar este pH? Decíamos que el pH tiene una influencia hormonal, pero también tiene una influencia, por ejemplo, de ciertos medicamentos que puede estar tomando. Si yo acabo de terminar un ciclo con un antibiótico durante 10, por ejemplo, pues se van los bichos que me querían matar, pero también barre con la flora habitual de la vagina y eso modifica mi pH. Lo ideal es no utilizar duchas vaginales, no hacer estos lavados, porque hay que recordar que en el útero tenemos una comunicación hacia la cavidad pélvica
y yo puedo llevar bacterias que no quiero tener adentro porque me pueden ocasionar una enfermedad inflamatoria pélvica, no las quiero llevar hacia allá. El aseo se hace en los genitales externos solamente y la recomendación es hacerlo solamente con agua y jabón, a menos de que tenga alguna alteración, pues lo ideal es que yo vaya con el ginecólogo. Cuando yo encuentro una infección vaginal, tengo que identificar cuál es la causa de esa infección vaginal. Hay muchas infecciones vaginales. Em, Hay algunas que son muy frecuentes, pero hay ciertas infecciones vaginales que requieren un estudio más extenso de la mujer. Entonces es importante que yo revise, que vea la vagina por dentro, ¿no? Que nos hagamos el Papá Nicolau, que estemos al pendiente de nuestra salud vaginal y no necesariamente va a mejorar con el lavado. El lavado hace una función de arrastre. Y entonces cuando yo me pongo la ducha vaginal, tengo una falsa sensación de mejoría por un tiempo, porque barrí con todo el moco que me estaba saliendo. A lo mejor a mí me generaba incomodidad tener flujo vaginal, por ejemplo. Si yo hago el lavado vaginal, voy a disminuir esa secreción de moco, pero también voy a cambiar el pH y después voy a seguir teniendo los síntomas. Entonces, ideal no utilizarlas. Muy bien, doctora. Eh, Les invitamos a que sigan enviando sus preguntas y le pregunta Violeta Rivera, doctora. Dice, ¿recomienda una operación de reducción de labios cuando por la edad y la gravedad empiezan a caer y esto causa rosaduras e irritación en los labios? Es una pregunta súper interesante y es un Sí, área, la ginecoestética, es un área que está realmente poco, no quiero decir la palabra explotada, pero que es poco conocida en nuestro país. Existen pocas indicaciones para intervenir los genitales externos de una mujer y me refiero, por ejemplo, a los labios. La labioplastía tiene indicaciones que no necesariamente son estéticas. En la actualidad se puso muy de moda la lipo de Monte de Venus o el relleno de labios con un poco de grasa, que es meramente estético. Sin embargo, cuando ya tengo yo una alteración en donde tengo manifestaciones clínicas dolorosas, es una indicación para hacer una valoración siempre, siempre, siempre. Lo ideal es ir con un médico que sea certificado, ¿no? Idealmente que sea un uroginecólogo o que sea un experto en cirugía vaginal, para que tengan siempre conocimiento también de las consecuencias que puede tener este tipo de cirugías. Pero sí, hay ciertos casos en donde cuando hay síntomas por el tamaño de los labios, al no coaptar bien, al quedar más larguitos o estar un poco más grandes de lo normal, cuando yo camino, mi zona B es una zona en donde tengo continua fricción. Entonces sí puedo tener continuamente rosadura o incluso infecciones, ardor, etcétera, de esa zona. Lo ideal sería valorarlo. valorarlo. Muy bien, doctora. Mire, también aquí Marta Hernández nos pregunta si una persona padece de alguna enfermedad del riñón, bueno, urológica, dice, ¿cómo repercute en la salud vaginal y qué cuidados se debe tener? Me encanta esa pregunta porque por mucho tiempo, yo lo digo desde el lado de la urología ginecológica, tenemos todavía muchos mitos y tabús alrededor de la pérdida de orina, por ejemplo, que probablemente es a lo que se refiere. Sí, Me encuentro con esfuerzo, tos, estornudo o con urgencia no alcanzo a llegar al baño y se me sale la pipí. Mi vulva está continuamente húmeda y entonces yo tengo una alteración del microambiente que decíamos que se tiene que cuidar. Yo tengo la necesidad en muchas ocasiones de utilizar, por ejemplo, panty protectores porque estoy mojándome continuamente o me estoy lavando continuamente. Entonces, sí, por supuesto que el tener una alteración de pérdida de orina incrementa el riesgo incluso en algunas mujeres de tener infecciones de vías urinarias recurrentes, o de tener también infecciones vaginales porque aumenta la humedad vaginal, aumenta
el uso también de protectores. Entonces, sí existe una relación entre la pérdida de orina o alteraciones urológicas y una mala o, digamos, inadecuada salud vaginal, o más que vaginal, sería una salud vulvar, ¿no? Entonces, lo ideal ahí es que visites a tu uroginecólogo, siempre que sea un uroginecólogo certificado, porque actualmente hay tratamientos maravillosos, no todos son cirugía, que eso es algo súper interesante. Entonces, lo importante es levantar la mano y buscar ayuda, ¿no? Pero sí puede tener un impacto. Muy bien, doctora. Pues ya para ir cerrando la entrevista, bueno, nos quedan algunos minutos. La parte de la higiene vaginal después de las relaciones sexuales. Sí, súper recomendado porque, digo, y más ahorita, por ejemplo, con el confinamiento, pues en algunas parejas hay un incremento en la actividad sexual. Entonces, puedo tener, siempre tengo que pensar que la salud de mi vagina está mantenida por el pH. Y entonces yo tengo que ayudar a que ese pH propio se mantenga lo más posible. Lo ideal es que yo haga un aseo vaginal genital externo después de tener actividad sexual, porque yo remuevo las bacterias que no son mías, a las que no les toca ahí, estar ahí en donde están en ese momento, y quito también el exceso de secreciones y de fluidos corporales que quedan. Entonces, disminuyo la posibilidad de que se modifique el pH de mis genitales, y esto también disminuye el riesgo de que yo tenga infecciones vaginales. Hay algunas mujeres que tienen infecciones asociadas, por ejemplo, a la actividad sexual. Siempre cuando esto ocurre, tenemos que ir a buscar, esa es una causa por la que yo tengo que buscar a un uroginecólogo. Si tengo infecciones urinarias, por ejemplo, después de asociadas siempre a tener actividad sexual, tenemos que hacer un protocolo de estudio para identificar qué es lo que está sucediendo ahí y mandar tratamientos que ya están establecidos para que no suceda. Sí se recomienda, por ejemplo, que cuando yo voy a tener o practicar sexo oral, pues que tenga una adecuada higiene oral también yo, ¿no? Entonces de repente me Claro. dicen pacientes, oye Erika, es que está súper rompemomentos que le digas, no, espérate, ve a lavarte los dientes antes, ¿no? Pero bueno, en una pareja que tiene una comunicación adecuada, pues son acuerdos a los que se tienen que llegar, ¿no? Entonces, si a mí me gusta practicar sexo oral o practico sexo oral a mi pareja, yo debo estar segura de que yo también tengo una adecuada salud oral, ¿no? Para no estar llevando bacterias a otro sitio donde no les toca. Todo nuestro cuerpo tiene bacterias, pero las bacterias que están aquí tienen que estar aquí, no tienen que estar en otro lado. Entonces, sí recomiendo que se haga un aseo genital después de tener actividad sexual, no duchas vaginales, solamente un aseo ¿Verdad? genital externo con agua y con un jabón neutro, nada más. Bien, doctora. Hay casos muy particulares de mujeres que sufren de alguna enfermedad, desde padecimientos crónicos como diabetes o cáncer, ahí qué es lo que pasa y cuáles son los cuidados que deberían de tener, pero también las chicas jóvenes, hay una incidencia muy alta en ovario poliquístico, por ejemplo. En estos casos, ¿cómo afecta la salud vaginal y cuáles son los cuidados que usted les recomienda, doctora? Empiezo por el último caso que pusiste, que es el síndrome de ovario poliquístico. Habitualmente los síntomas que se presentan en este grupo de mujeres son distantes a la vagina. Lo que sucede en el síndrome de ovario poliquístico es que son mujeres que tienen acné facial, acné en la cara anterior del tórax, acné en la espalda, tienen la piel muy grasosa, cabello muy grasoso, puede caerse fácilmente el cabello, tienden a tener algo de obesidad porque es una enfermedad metabólica. En general no es una enfermedad que incremente el riesgo de tener infecciones vaginales. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos ciertos tratamientos y que estos sí pueden ser de este grupo de pacientes con síndrome de ovario poliquístico, porque pueden ser usuarias de anticonceptivos orales, por ejemplo, como para tratamiento del SOP. En ciertas mujeres hay algunas hormonas que cuando yo las administro de manera exógena pueden modificar
el pH vaginal. ¿Recuerdas que al inicio hablábamos que el pH vaginal tiene una influencia hormonal? Entonces, cuando yo Así es. utilizo ciertas composiciones, puedo también modificar el pH vaginal y en ocasiones, no son todas, ni es con todos los medicamentos, en ocasiones puedo tener más riesgo de tener infecciones vaginales. En las mujeres que tienen alguna patología, que ya tienen alguna enfermedad como la diabetes, por ejemplo, sí se puede modificar el pH vaginal. Entonces, es importante que yo tenga un adecuado control de la glucosa para que no tenga un sobrecrecimiento o una sobreexpresión de bacterias también. Me dijiste cáncer fue la última. En Cáncer, las pacientes sí. que tienen cáncer, por ejemplo, habitualmente, no siempre, porque desafortunadamente vemos ahora enfermedades malignas en edades más tempranas, pero habitualmente son mujeres que están un poco más cercanas a la etapa de la perimenopausia. Y en este grupo de mujeres decíamos que uno de los síntomas principales vaginales, por el cambio que se genera en la vagina en ese momento de la vida, es la atrofia, que es que se hace más delgado, no Correcto. tiene tanta elasticidad, tengo un poco de comezón, etc. La atrofia se trata o se mejora con el uso de estrógenos locales. Y cuando yo padezco o padecí algún tipo de cáncer, hay todavía controversia en el uso de estrógenos locales en este grupo de pacientes. Sin embargo, existen ya actualmente otros tratamientos que no son hormonales que le pueden ayudar a este grupo de mujeres a mejorar la lubricación y los síntomas de resequedad vaginal. Siempre, siempre, siempre de la mano de un médico que sea un especialista, que esté certificado, que tenga conocimiento sobre el tema. Pero hay opciones que se pueden utilizar en este tipo de mujeres también. Muy bien, doctora. Pues ya para terminar, nos llega otra pregunta de Victoria Lagunes. Ella pregunta, ¿algún doctor que recomiende para la cirugía de labios vaginales y qué especialidad dijo que es el indicado? Tiene que ser un uroginecólogo y con mucho gusto, si me escriben en mis redes sociales, ahí yo puedo darles alguna recomendación. Perfecto, doctora. Pues algo más que gustes agregar, doctora, antes de despedirnos, de despedir la transmisión. Pues muchas gracias por la invitación. Me encantó poder aclarar sus dudas y me encantó que tengamos apertura hacia la salud femenina y la salud femenina no nada más de enfocado hacia cáncer de mama, cáncer cervicouterino, que por supuesto tienen una importancia innegable, pero también sobre aquellas que tienen impacto sobre nuestra calidad de vida. Entonces, es muy importante que busquemos atención profesional. No siempre es adecuado buscar información en Internet, en algún buscador, con los síntomas que yo tengo, porque todas somos diferentes. Y entonces lo que le funcionó a mi amiga no necesariamente me va a funcionar a mí. Tal vez yo estoy teniendo un tratamiento por otra situación o de otra causa, y eso es lo que está generando que yo tenga problemas en mi zona íntima. Acérquense siempre con el ginecólogo, acudan a sus revisiones y sus chequeos anuales. Ya quitémonos este temor, claro, hay historias de terror, ¿no? Pero siempre que Sí. vas con un profesional certificado, alguien que te recomienden, busca una persona que te transmita esa confianza y esa seguridad para que tú estés bien checada siempre. Entonces, felicidades a todas las mujeres que nos preguntaron por alzar la voz y por preocuparse también por la salud vaginal. Habitualmente las cosas que hacemos todos los días de repente se nos olvida porque lo hacemos de manera mecánica, hacer pipí, evacuar, etcétera. Pero cuando empiezas a tener una alteración, enseguida brinca. Entonces, qué mejor que cuidarnos todos los días para que evitemos visitar al ginecólogo cuando ya tengo un problema. Hay que acercarnos cuando podemos prevenir, ¿no? Sería mi consejo, siempre, siempre, siempre buscar la prevención. Claro que sí, doctora. Pues doctora Erika Torres, muchísimas gracias por acompañarnos, por su tiempo Muchas gracias a aquí en ti. Plenilunia. Y amigos, amigas, pues muchísimas gracias por acompañarles
acompañarnos. No olviden visitar nuestro sitio web www.plenilunia.com, donde encontrarán mucha información y muchos contenidos sobre salud, mujer y salud pública. Gracias amigos y nos vemos hasta la próxima.